Año 1978. Argentina era sede de la Copa del Mundo y todo estaba preparado para que la selección dirigida en ese entonces por César Luis Menotti buscara la gloria. A diferencia de los mundiales actuales, en ese entonces, quienes pasaban de la primera fase de grupos a la segunda fase de grupos, solo los primeros podían llegar a la gran final. Argentina integró el grupo 1 de la fase de grupos, junto a Hungría, Francia e Italia. Y sí, si se están preguntando por qué las hojas en blanco y negro, la realidad es porque hoy es 31 de octubre y estamos a fin de mes. Pero bueno, ese trabajo se lo dejamos al editor. El debut de la selección fue un día 2 de junio ante Hungría. Los europeos se pusieron en ventaja rápidamente, pero sin embargo la selección logró darlo vuelta y se llevó la victoria con un 2-1 con goles de Luque y de Bertoni. El segundo partido fue ante Francia con Platini como figura. Argentina logró ganar 2-1 con goles de Luque y de Pasarela. El último partido de la fase de grupos fue ante Italia. En esta oportunidad la selección cayó por 1-0, pero sin embargo ya había pasado de ronda. Así que a pesar de la derrota del último partido, la fe estaba intacta. Hola, soy Maru y acá estoy con Marta, que nos va a hablar un poquito de cómo ella vivió el Mundial del 78. Bueno, hola Marta, te pido si nos podés contar muy breve de cómo viviste el Mundial del 78. Bueno, una de las cosas de lo primero que impactó fue que no haya estado Maradona, que apuntaba a ser un mejor jugador y era muy joven, entonces iba a ser el jugador más joven en la historia con 17 años que jugara un mundial. Después, bueno, con mucha alegría presencié el partido de España-Austria en la cancha de Vélez, muy lindo, fue la primera vez que fui a una cancha y la última. Así que todo eso con mucha emoción. Después, bueno, miré todos los partidos por televisión, y bueno, me gustaron los jugadores, cómo jugaban, todo. Fue realmente muy emocionante, ¿no? Sí, sí, porque estábamos atravesando una situación muy crítica en el país, entonces también fue una alegría para todo el pueblo argentino. ¿Y en ese momento se hablaba más de fútbol o también se hablaba mucho a nivel político en el país? No, creo que el fútbol tapó la cosa política. ¿Y cómo recordás la final frente a Holanda? Bueno, la final fue terrible, fue muy emocionante, con mucha alegría y pensaba, bueno, después nos fuimos a festejar en un 600 por la autopista que estaba sin terminar todavía, todos juntos, el pueblo con la bandera argentina, festejando el triunfo ante Holanda. Realmente muy emocionante, ¿no? Sí, mucha emoción, mucha alegría, mucha algarabía para todos, así que fue una fiesta también muy familiar, muy buena, sin violencia, sin nada, así que para que uno la tiene guardada en el corazón eso. Qué lindo. Bueno, gracias por compartirnos tu testimonio del 78. Bueno, gracias por revivir también cosas de cuando uno era joven. Gracias. La segunda fase se jugó en Rosario y Argentina debía enfrentar a Polonia, Brasil y Perú. No era una tarea fácil, pero el equipo mostró su mejor versión en los momentos decisivos que se venían. El primer partido fue contra Polonia. Allí apareció el goleador Mario Kempes, el matador. Con 2 goles suyos, Argentina ganó 2-0 y empezó a demostrar que estaba para cosas grandes. El siguiente duelo fue ante Brasil, un clásico cargado de historia. Los dos equipos se cuidaron mucho, sabiendo lo que estaba en juego. Fue un partido trabado, sin goles, pero que dejó a la selección con chance de llegar a la final. Todo se definía en el último encuentro, frente a Perú. Argentina necesitaba hacerla épica, tenía que ganar por una buena diferencia para superar a Brasil en el grupo, y lo hizo de manera contundente. Aquella noche en el Gigante de Arroyito fue una exhibición: Argentina 6, Perú 0. Los goles fueron de
doblete de Kempes, uno de Tarantini, doblete de Luque y uno de Hausemann. La selección había logrado el tan soñado pasaje a la final y el país entero se preparaba para vivir una jornada histórica. El 25 de junio de 1978 sería el día de la gran final. El escenario, el Estadio Monumental de River Plate. Más de 50.000 personas colmaron las tribunas y millones de argentinos seguían el partido por radio y por televisión. Ya comenzado el partido, en el primer tiempo aparecería la figura de Argentina, Mario Kempes, para abrir el marcador. Pero los neerlandeses, sin embargo, empatarían el encuentro cerca del final y llevarían el mismo al tiempo extra. En ese tiempo extra volvió a aparecer Kempes para marcar el segundo y Daniel Bertoni selló el 3-1 definitivo. Argentina se había consagrado campeona del mundo por primera vez en su historia. Mario Kempes se había convertido en el goleador del equipo a lo largo de todo el certamen con 6 tantos y se consagró así como la figura del seleccionado nacional. Pero no todo sería color de rosas, y es que mientras la gente celebraba, la realidad fuera de las canchas era muy distinta. Se hablaba de política muy poco en casa mi papá en ese momento estaba en el sindicato de estaciones de servicio, él militaba para el Partido Justicialista y estaba medio complicado el tema de salir a la calle. Yo después entendí por qué mi papá no me dejaba ir para ciertos lados, pero bueno, era una lucha de poderes, una lucha de pensamientos. En ese momento hubo mucha gente que desapareció, tanto de un lado como de otro, pero lamentablemente hay mucha gente que no supo. De eso el Mundial lo tapó. El Mundial tapó muchas cosas. Así que, bueno, eso es lo que yo recuerdo a la edad que tenía, ¿no? Que eran 10 años. Bueno, nos quedamos con lo bueno que fue haber vivido, ¿no? ese momento y traer esa Copa del Mundo, que era la primera vez que salía Argentina campeón. Así que... Sí, aparte yo me enorgullezco porque vamos a decir que soy una de las pocas personas o de las pocas generaciones que vio los 3 mundiales, 78, 86 y el último. Así que salimos 3 veces campeones y yo lo viví. Eso es mi gran recuerdo, que yo lo viví. Un privilegiado, porque muchos vimos solamente Qatar 2022, pero vos viste los 3, así Sí. que... A pocos kilómetros del Estadio Monumental funcionaban centros clandestinos de detención, como la ESMA, donde se detenía a la gente ilegalmente. Hombres, mujeres y hasta niños desaparecidos que tiempo después no volvieron a aparecer. A pesar del contexto de la dictadura, el título nacional significó un momento de alivio y orgullo para millones de argentinos. Fue un alivio inmenso en medio de tiempos de miedo y de censura. Porque más allá del contexto de la dictadura, el fútbol encendió una luz que parecía no existir. La pelota hizo que, al menos por un momento, la gente pueda abrazarse y llorar, pero esta vez de la emoción. Esa noche, entre abrazos y lágrimas, el país entero se detuvo. Y en el corazón del Monumental nació el primer grito eterno del fútbol argentino. Porque esa consagración no solo fue el fin, sino que fue el primer capítulo de una época gloriosa deportiva para nuestro país.